Todos los días, somos bombardeados por agentes malignos con mensajes desestabilizadores para crear el caos. George Soros, a quien quizás conoces como el hombre que quebró el Banco de Inglaterra, está buscando arruinar a otro país. Multimillonario, húngaro, aliado del separatista catalán, principal promotor de la inmigración ilegal. George Soros es un personaje bastante controversial. A este multimillonario húngaro le conocerán muchos de ustedes por ser el mayor financiador de campañas por todo el mundo en favor de la inmigración, el aborto o la eutanasia. El gobierno de la India ha hecho todo lo posible para detenerlo, pero la gran influencia y dinero de Soros pone en peligro la estabilidad del segundo país con mayor población del planeta. Un oscuro plan se está orquestando desde una peligrosa corporación de Soros para traer una nueva doctrina al país. ¿Por qué George Soros está atacando al gobierno de la India? ¿Qué hizo Soros para quebrar al Banco de Inglaterra? ¿Cómo se beneficia Soros con el colapso de los países? En este video, conseguirás toda la información que necesitas para entender el peligroso plan de George Soros para arruinar a la India. George Soros ha inyectado muchísimo dinero en muchos países para tratar de controlar la política. Por ejemplo, recientemente Donald Trump fue enjuiciado por un delito fabricado por un fiscal que fue puesto por George Soros. Este fiscal neoyorquino, Alvin Bragg, recibió más de $1 millón para su campaña política y su eslogan fue, enjuiciaré a Donald Trump. O sea que, gracias a George Soros, Estados Unidos se está convirtiendo en un país corrupto donde se enjuician políticos simplemente por ser opositores. Así como han matado a muchos candidatos opositores en otros países, ahora lo están haciendo en Estados Unidos. Aún Obrador, el presidente mexicano, habló en contra de esta injusticia que se está llevando a cabo en contra de Trump y declaró que Obrador mismo fue víctima de delitos fabricados por la oposición. Y mientras que los estadounidenses siguen dormidos e idiotizados con toda la prosperidad a crédito de la que disfrutan, George Soros sigue inyectando dinero para controlar la política, el país y el mundo. Solo imagínense, en Pensilvania, los estadounidenses recientemente votaron por un senador totalmente enfermo y fuera de sus 5 sentidos, John Fetterman, el cual no pudo ni siquiera sostener un debate, y tuvieron que ponerle todas las palabras en una pantalla. También, en ese mismo estado, lo más insólito sucedió. Los estadounidenses dormidos votaron por un candidato que había muerto un mes antes de las elecciones, nadie se dio cuenta, y este político, aún estando muerto, ganó las elecciones. Y de la misma manera, George Soros ya está metiendo sus manos en la India. Se acercan las elecciones en la India. Y como la segunda nación de más rápido crecimiento y la democracia más grande del mundo, India como país se ha convertido en un país muy atractivo para las fuerzas más poderosas del mundo. Y una de esas fuerzas es un hombre llamado George Soros. El 16 de febrero de 2023, George Soros hizo un comentario sobre el primer ministro de la India que provocó una gran controversia en el país. Y aunque la mayoría de la gente podría pensar que Soros es otro filántropo multimillonario, es necesario recordar su infame papel en la histórica depreciación de la libra frente al marco alemán en 1992. Aquel día, el mercado del Reino Unido perdió más de 3.000 millones de libras y la libra finalmente se desplomó en un 20%, y todo este colapso fue iniciado por nada menos que el propio George Soros. Así de poderoso es George Soros, y ahora que tiene sus ojos puestos en la India, es muy interesante entender qué está tramando exactamente este inversionista. Entonces, primero hay que entender quién es George Soros. Para entender el poder de George Soros, hay que ir de vuelta a una de las peores crisis en el Reino Unido. Este día se conoce como el Miércoles Negro, y se dice que es el día más oscuro en la historia del Reino Unido. Y toda esta catástrofe fue el resultado de la estrategia de un solo hombre, George Soros. Pero te preguntarás, ¿cómo un solo hombre pudo derribar una de las economías más grandes del mundo? La respuesta a esa historia se remonta a la Europa de la década de 1940. La Segunda Guerra Mundial había destrozado tanto a las economías europeas que tardaron otros 50 años en recuperarse. Y después de la recuperación, estos países europeos se dieron cuenta de que no tenía ningún sentido económico competir entre sí. Y se dieron cuenta también que podrían beneficiarse más con la cooperación que con la competencia.
Esta es la razón por la que idearon múltiples sistemas de cooperación entre ellos. Y uno de esos sistemas de cooperación fue algo llamado Acuerdo sobre el Mecanismo de Tipo de Cambio, o el Acuerdo MTC. Este sistema de cooperación incluía a Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Reino Unido. ¿Sigues aquí? ¿Nos haces un favorcito? Ayúdanos a correr este video hasta el final para apoyar este canal, ¿nos ayudas? Y en este sistema, se permitió que cada moneda fluctuara en un máximo del 6% en comparación con una tasa de cambio central. En el caso de Gran Bretaña, el Banco de Inglaterra se impuso una condición que establecía que la libra no podía caer por debajo de 2,78 marcos alemanes o por encima de 3,13 marcos alemanes. Ahora bien, esto puede sonar un poco complejo, pero no hay que preocuparse, puede explicarse fácilmente. Usemos una historia para entender la forma en la que George Soros manipuló a este sistema para colapsar el mercado del Reino Unido. Imaginemos a un inversionista al que llamaremos John. Digamos que la libra se cotiza a 2,95 marcos, ya que si vendiera una libra esterlina, obtendría 2,95 marcos alemanes a cambio, y John es un inversionista muy astuto que piensa que la libra va a caer drásticamente. Entonces, lo que John hizo fue pedir prestado 1.000 millones de libras durante 30 días a otro multimillonario al que llamaremos James, o incluso podría pedir prestados estos 1.000 millones de libras de un banco, y la condición de esta transacción es que después de 30 a 180 días, lo que se decida, John tiene que devolver 1.000 millones de libras a James. Y a cambio de este préstamo, James recibiría una comisión del 1 al 2% y esta transacción sería mediada por un corredor de bolsa que nuevamente recibiría una comisión para llevar a cabo este negocio. Así que ahora, John tiene 1.000 millones de libras. Y lo que hizo fue comenzar a vender rápidamente libras esterlinas a 2,9 marcos alemanes, que estaba justo por debajo de la tasa de cambio de 2,95 marcos. Entonces, en total, vendió 1.000 millones de libras esterlinas y recuperó 2.900 millones de marcos alemanes, y cuando vendió estas 1.000 millones de libras con descuento, todo el mercado sintió que había algo terriblemente mal en la economía del Reino Unido. Y en ese entonces, la economía del Reino Unido estaba teniendo problemas. El desempleo en el Reino Unido alcanzó su punto máximo a principios de la década de 1990. E incluso la inflación estaba en un máximo de 10 años en 1993. Entonces, si vemos esto desde la perspectiva de un comerciante, podemos identificar la receta perfecta para un colapso. La inflación estaba alcanzando su punto máximo, al igual que la recesión anterior, el desempleo estaba en un máximo de 10 años y la moneda se estaba descargando con un fuerte descuento. Entonces, cuando John descargó 1.000 millones de libras esterlinas en el mercado, incluso otros comerciantes que tenían libras esterlinas comenzaron a vender. Y cuando el mercado entero entró en pánico, el valor de la libra esterlina se derrumbó y comenzó a caer por debajo de 2,95 marcos alemanes. Y muy pronto cayó en picada hasta llegar a los 2,4 marcos alemanes. Y fue entonces cuando John jugó su as bajo la manga y compró libras a solo 2,4 marcos alemanes por libra. Así que, John vendió 1.000 millones de libras y recuperó 2.900 millones de marcos alemanes a un tipo de cambio de 2,9. Y ahora, cuando vendió estos 2.900 millones de marcos alemanes para recomprar libras, estaba pagando solo 2,4 marcos alemanes por libra. Entonces, cuando vendió 2.900 millones de marcos alemanes, recibió 1.200 millones de libras a cambio. Y aquí podemos identificar un retorno desproporcionado del 20% en solo 6 meses. Entonces John le devuelve este dinero a James, pagándole el 2% y se quedaría con el resto de sus ganancias. Así es como este inversionista imaginario llamado John ganó dinero a través de la venta en corto. Y al igual que John, el fondo de George Soros vendió más de 10.000 millones de dólares en libras y ganó 1.000 millones de dólares en un solo día. Y mientras George Soros celebraba por su nueva fortuna, el Banco de Inglaterra había agotado su mercado de divisas hasta tal punto que terminaron comprando hasta 2.000 millones de libras por hora. Y a pesar de gastar tanto dinero, la libra cayó un 20%.
y los mercados del Reino Unido perdieron su reputación a nivel mundial. Esta es la razón por la que este día es conocido como uno de los días más oscuros en el mercado del Reino Unido, y George Soros llegó a ser conocido como el hombre que quebró el Banco de Inglaterra. De hecho, también ha sido declarado culpable en Francia por uso de información privilegiada. Esta travesura de Soros, que fue apodada históricamente como el Miércoles Negro, también fue vista como un desastre político. Como resultado, el Partido Conservador que había gobernado el Reino Unido durante 19 años, perdió las elecciones y el nuevo Partido Laborista llegó al poder. Así es como George Soros quebró el Banco de Inglaterra y obtuvo ganancias a costa de la caída del Reino Unido. Y no es la única vez que ha hecho esto. Lo ha hecho en Tailandia, Malasia e incluso Rusia. Esa es la historia de George Soros, y esto es precisamente lo que alarma a las personas cuando ven que Soros está involucrado en algo y resulta en una extraña interferencia en la política de otros países. Y aquí es donde comienza su nuevo episodio con la India. Se dice que George Soros utiliza una organización llamada Open Society Foundation para invertir en ONGs, socios y proyectos para interferir eventualmente con la política de diferentes países de todo el mundo. Y la India es uno de estos muchos países en los que opera la Open Society Foundation. Entonces, la pregunta es, ¿por qué George Soros es considerado tan peligroso? Algunas personas establecen que Soros está financiando deliberadamente a compañías de medios en India para orquestar una narrativa contra el gobierno. Una de esas compañías es una de periódicos llamada Scroll. Como resultado, Scroll es un beneficiario directo del Fondo de Inversión de Desarrollo de Medios de George Soros, y muchos dicen que Scroll es una organización izquierdista. Otra hipótesis nos dice que ha habido algunos periodistas indios que fueron nombrados como miembros de la Open Society Foundation por George Soros en el pasado. E incluso, estos periodistas están dispuestos a propagar narrativas radicales contra el nacionalismo y el gobierno actual. Por ejemplo, algunos periódicos dicen que el autor y periodista Bacharat Peer fue miembro de Open Society Foundation en 2009 y 2010. Señalan que su misión era alimentar una narrativa en pro de Pakistán en la región india de Cachemira. Bacharat supuestamente habló sobre sus experiencias personales de vivir en Cachemira y querer unirse a los rebeldes. Pero la India es una nación democrática y cualquiera puede expresar sus puntos de vista sobre su gobierno. Sin embargo, si las personas usan su libertad de expresión para crear caos en la sociedad y para crear conflicto en el país, eso está mal. Entonces, estos son los dos lados del argumento. Y por último, hay afirmaciones que dicen que Soros financia directa o indirectamente la inteligencia india en Cachemira, para propagar nuevamente una narrativa en contra del gobierno indio. En el caso de la India, las demandas dicen que la abogada y activista india, Indira Jaising, es parte de una ONG llamada Colectivo de Abogados, y esta ONG está destinada a promover la propaganda antigubernamental. Y una fundación de George Soros ha donado más de 4 millones de rupias, la moneda india, a esta ONG. De hecho, en 2016, el gobierno de la India había cancelado su licencia, argumentando que estaban usando donaciones extranjeras para lograr objetivos políticos en la India. De hecho, la Corte Suprema había emitido avisos, y la propia Oficina Central de Investigación de la India también había identificado estas anomalías en 2018. Del mismo modo, la siguiente persona acusada de ser influenciada por Soros es el economista ganador del Premio Nobel, Amartya Sen. George Soros y Amartya Sen forman parte del consejo asesor de una ONG llamada Namati, que también está financiada por la Fundación Open Society en India. Y al igual que Indira Jaising, incluso se dice que Amartya Sen difunde una propaganda antigubernamental. Aparte de estas afirmaciones, como resulta en 2016, después de observar la amplia financiación de Soros a través de los medios de comunicación, ONG y otras organizaciones, el propio gobierno indio los puso en una lista de sospechosos, lo que esencialmente significaba que la Open Society Foundation no podía financiar ninguna de estas organizaciones directamente, y se requiere una autorización previa del propio Ministerio del Interior, para enviar dinero a estas organizaciones registradas con la licencia de Ley de Informes Crediticios Justos, o FCRA en la India.
Estos son los reclamos más escandalosos hechos contra George Soros y su marco de financiación en la India. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial. Aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo. Que no se te olvide ir a la descripción de este video, donde tenemos recursos importantísimos para que compres tu casa, repares tu crédito y elimines tu deuda hasta un 50%. Además, si quieres invertir en bienes raíces, también tenemos todos los recursos que necesitas para iniciar. Gracias y un saludo muy grande.